te saludamos Gastón Ederle y Andrea Landi. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Un placer escucharlos. Bueno, ¿cómo observaste esto que ayer se escuchó, donde faltaron números, donde hubo un autohalago permanente? Mm, Bueno, lo que muchas veces decimos, Milei finalmente decidió hacer un show en donde eligió el horario, eligió las 9 de la noche, en la Cámara de Diputados. Además, lo que se estila es que el presupuesto lo presente el ministro de Economía, Sí. que responda a preguntas, que dé las proyecciones macroeconómicas, que de esa manera uno pueda interrogarlo respecto a las principales partidas de gasto, ¿no? Por ejemplo, educación, la discusión universitaria que tenemos por delante, salud, lo que tiene que ver con seguridad, que es muy sensible ese rubro para la provincia de Buenos Aires, de hecho. Y sin embargo fue un show con un discurso que no tuvo un contenido económico, porque él se jacta de ser economista, pero no dio contenido económico preciso, Ujú. por momentos autoplagiándose, es decir, robando párrafos de discursos que ya dijo, que no agregan nada frente a una presentación de presupuesto, agresivo incluso con la oposición, con el presidente de nuestro bloque de Unión por la Patria, Sí, con Germán Germán, sí. Martínez, absolutamente innecesario, además, porque habían asistido algunos de nuestro bloque, definimos que asistan por una cuestión de también de responsabilidad política y que estén presentes, y sin embargo agredió a la oposición y no dejó entrar a los periodistas acreditados al Congreso, que suelen estar en los palcos detrás de donde habla el presidente. Bueno, realmente una situación muy fuera del marco institucional que uno espera, y en nuestro caso lo que esperamos es que aparezca el ministro Caputo y que podamos tener una conversación, una charla, un ida y vuelta en relación a cuáles son las perspectivas del presupuesto, ya que ya estamos viendo que muchas partidas sufrieron recortes. Claro, pero más allá de eso, ¿no? Vos hablabas de la cuestión institucional, dijo que va a vetar, ¿no? Todo lo que no se ajuste a este famoso déficit cero, a como sea, ¿no? Que al como sea uno dice que qué sería, ¿no? Matando gente de hambre, matando gente porque le sacás los remedios. Y la como sea, la verdad que también preocupa. Y ¿cómo vivís vos esto, Julia, de todo el tiempo estar anulando al Congreso, ¿no? Porque decir que se va a vetar todo lo que salga de allí y que no vaya con la línea del presidente se veta. O sea, ¿cuál es el rol del Congreso en este caso? Exactamente. Bueno, él pretende que sea una escribanía y por eso yo de hecho decidí no ir anoche, ya cumplían mis compañeros yendo del bloque, porque yo no soy oyente. Yo soy diputada y nosotros tenemos un rol que es elaborar, escribir, redactar finalmente cuáles son las principales partidas que necesitamos para el presupuesto y votarlas, porque el Poder Ejecutivo lo envía y nosotros lo elaboramos. En relación al debate del gasto, es importante lo siguiente: mi ley distingue el gasto discrecional del gasto automático. Dice, el gasto automático ya tiene su fórmula de actualización, en este caso hay que decir, el principal gasto es de lo previsional, pero él vetó que se pudiera actualizar mejor, es decir, vetó que se pudiera actualizar por RIPTE, vetó la posibilidad del 7,2% de aumento adicional, que era la recomposición de la inflación de enero, y el otro concepto es el gasto discrecional, lo que él llama gasto discrecional, que no tiene una fórmula de actualización prevista. En ese caso dice, si aumenta la recaudación, bajo impuestos, y si cae la recaudación, ajusto las partidas de gasto discrecional. Sí, Gasto discrecional, por ejemplo, es la educación, ¿no? La escuela sí. pública. En ese caso, ya sabemos que la escuela pública no va a tener más financiamiento, porque si hay más recaudación, no se la va a financiar más, van a bajar impuestos. Y si hay menos recaudación, va a sufrir un ajuste. Eso es lo que dijo, traduciéndolo, para todo lo que considera gasto discrecional. Es Claro. decir, se espera una continuidad de la motosierra. Claro, porque aparte de esto, bueno, vos sos doctora en desarrollo económico, ¿no? Y acá de desarrollo nunca se habló y vos estás tocando un tema como la recaudación. La recaudación en un momento donde está habiendo esta recesión que en algunos, ¿no? Algunos ya denominan una depresión porque es una recesión extendida. ¿Cómo hay más recaudación si hay menos trabajo, si hay empresas que cierran? Bueno, Milei repuso el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Eso le significa un aumento de la recaudación. De esa manera, fundamentalmente, lo está logrando. Y el blanqueo, que tiene un impuesto muy bajo, pero un gravamen que comienza con 5%, más de $100.000 declarados,
le puede generar una recaudación extra. Estas son las dos fuentes de ingresos relevantes que tiene. Luego lo que tiene es un problema de índole fiscal muy profundo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la deuda que era del Tesoro, los pasivos remunerados, ahora se tiene que hacer cargo, perdón, que era del Banco Central, ahora se tiene que hacer cargo el Tesoro. Es decir, eso que él iba a desarmar, que eran las LELIQ, vía demanda de dinero, es decir, porque la actividad económica crece, bueno, no, lo sacó de un lado y lo puso en otro. Luego tenemos lo que significa la eliminación del impuesto país, que él mismo, Caputo, aumentó y que ahora reduce. Bueno, 2 meses de impuesto país serían, por ejemplo, el financiamiento de las universidades. Lo eliminó, en realidad no lo eliminó, redujo los 10 puntos que había aumentado. Y luego tenemos la pérdida de recaudación que significa la ley bases, por ejemplo, con bienes personales, que también es una pérdida de recaudación significativa, que es el equivalente a su reducción al gasto previsional de un año. Entonces, el frente fiscal no está resuelto. Muy por el contrario, tiene desafíos por delante, que evidentemente Milei sabe. Por eso, al anunciar el presupuesto, dice, no voy a gastar más que el déficit financiero total, porque sabe que le está exigiendo al fisco que se haga cargo de una enorme cantidad de partidas. Y eso lo que tiene que ver fundamentalmente es con ajustar a la gente y luego con hacer resentir la actividad económica. En la jornada de ayer dio pocos números el presidente, pero sí habló de futurología, ¿no? De lo que podría pasar el próximo año con un dólar a 1.200, con una inflación del 18% anual y un crecimiento de la economía de un 5%. Obviamente faltan detalles de cómo lograría esto, por eso digo, vos querés, o hablaban de una reunión con el ministro Caputo, ¿no? Sí, a ver, el presupuesto tiene dos partes, tiene las perspectivas macroeconómicas, sobre las cuales desde ya hay preguntas para hacer, por ejemplo, tienen previsto una suba de retenciones también, y luego están las preguntas sobre el gasto, que obviamente tendremos largas jornadas para nagar, con lo cual va a ser una semana agitada, varias semanas agitadas, en donde pretendemos que el presupuesto no perjudique a los argentinos. Julia Estrada, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad y bueno, seguiremos, ¿no?, tocando este tema porque ayer, ¿no?, en este discurso lo que quedaron fueron más dudas que certezas, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.